Se define como percepción al dato sensorial elaborado, es decir, es al que se interpretó. Por lo tanto, nosotros primero transformamos estímulos en sensaciones, de las cuales al atribuirse un significado se convierten en percepciones. Por ejemplo, siento algo picante en la lengua y creo que es ají. El proceso en el que se convierte de sensación en percepción no es instantáneo y dura centésimas de segundos. Aunque resultan indistinguibles, la percepción con la sensación no son simultáneas. Hablaremos también de los 3 tipos de percepción esenciales. La primera es la percepción de la forma. ¿Cómo percibimos las formas y las diferenciamos? Debemos percibir de forma independiente un objeto, un estímulo que nos interesa, del fondo lo que le rodea. La relación entre figura y fondo es reversible ya que el fondo puede convertirse en la figura y la figura en el fondo. Aún así, organizamos los estímulos en una figura que nos permita contrastar con un fondo. También el hecho de poder intercambiar figura y fondo es una prueba de la existencia de distintas percepciones frente a un estímulo. ¿Qué reglas sigue nuestra mente para dar forma y orden a estas sensaciones elementales? Tenemos como principio de proximidad. Agrupamos las figuras que están más próximas.
Principio de semejanza. Agrupamos las figuras que son similares. Principio de continuidad. Percibimos mejor los trazos continuos que los discontinuos. Principio de conexión. Cuando las manchas, las líneas o las áreas son uniformes y están unidas, las percibimos como si fueran unidades. Principio de cierre. Tendemos a llenar los espacios en blanco para crear un objeto completo y unido. La segunda percepción es la profundidad. La percepción de objetos en 3 dimensiones se denomina percepción de la profundidad y nos permite calcular la distancia a la cual se encuentran los objetos. Vista binocular. Sirve para captar la profundidad. Requiere el uso de ambos ojos. Disparidad retiniana. Nuestros ojos están separados entre sí, aproximadamente unos 6 centímetros, por lo tanto, nuestras retinas registran imágenes un poco distintas. Cuando el cerebro compara los dos registros, la diferencia entre ambas, la disparidad retiniana, aporta una pista importante acerca de la distancia relativa de distintos objetos. La convergencia. La pista binocular implicada en pista monocular. Son pistas utilizadas para captar la distancia en casos donde las pistas binoculares no aportan información, por ejemplo, en perspectivas lineales o en casos de superposición. NBSP. Y coma tenemos, tamaño relativo. Si suponemos que dos objetos tienen un tamaño similar, percibimos más lejano el que produce la imagen retiniana más pequeña. Interposición. Si un objeto tapa parcialmente a otro, lo percibimos como más cercano. Claridad relativa. Percibimos los objetos borrosos como más lejanos que los objetos claros. Gradiente textura. El cambio gradual de una textura rugosa a una textura fina confunde las señales de las texturas aumentando las distancias. Altura relativa. Percibimos más lejanos los objetos más altos en nuestro campo de visión. Movimiento relativo. Cuando nos movemos, puede parecer que los objetos estáticos se mueven. Perspectiva lineal. Las líneas. La tercera percepción es la del movimiento. ¿Cómo consigue nuestro cerebro percibir el movimiento? El cerebro calcula el movimiento en función del supuesto de que los objetos que se alejan disminuyen de tamaño, y que los que se acercan aumentan de tamaño. ¿El cerebro calcula perfectamente el movimiento? El cerebro interpreta como movimiento continuo una serie de imágenes que se presenten de manera continuada y a elevada velocidad. Dicho fenómeno se denomina movimiento estroboscópico. De igual modo, cuando dos luces estáticas y adyacentes se encienden y se apagan sucesivamente, percibimos una única luz que se mueve de un lado a otro. En este caso, el fenómeno que lo explica se denomina fenómeno phi. El fenómeno phi es una ilusión óptica de nuestro cerebro que hace percibir movimiento continuo aparente en donde hay una sucesión de imágenes estáticas expuestas bajo una frecuencia concreta.